peor que te puede pasar es que no tengas idea y tengas esa incertidumbre de si está funcionando bien y esperar a fin de mes para darte cuenta si te fue bien o si te fue mal. Hola grandísimos, ¿cómo están? Estamos hoy una noche más con ustedes para compartir información súper importante. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, amigo de la casa, entre otros amigos que vendrán por acá en el espacio. Si quieres formar parte de Los Ecuatorianos Las Tenemos Grandes, escríbenos y estaremos encantados de buscar espacio para platicar también contigo. El día de hoy vamos a charlar con Leonardo, ya les voy a presentar a Leonardo, respecto de este deporte extremo del emprendimiento. En nuestro primer episodio hablamos sobre el emprendimiento y por qué es un deporte extremo. Si no lo viste, te invito a que visites nuestro primer episodio y revises gran parte de por qué emprender es un deporte de alto riesgo. Leito también ya nos va a compartir en su experiencia por qué es un deporte extremo. Tenemos también en ese primer episodio los desafíos más importantes del 2024, así que seguramente te va a interesar. Te invito a que lo visites. Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a platicar del emprendimiento, este mundo que a todos nos apasiona y que a los empresarios de la nueva generación nos importa muchísimo. Así que, sin más, voy a pasar a presentarles a Leonardo, como les dije, amigo importante de la casa, contarles un poquito de él. Tiene una trayectoria importante y grande dentro de lo que es el emprendimiento. En un resumen súper rápido, tiene muchísimos años de experiencia trabajando en fintech, en emprendimientos de importación de muebles de medida, en temas de coworking, servicios. Ha sido director del programa de aceleración de Buen Trip. Ha trabajado liderando comunidades de aprendizaje y de conexión como Toastmaster, Learning Community y Book Movement, además de que tiene muchísimos años de trayectoria como consultor de crecimiento. Nos va a explicar un poquito más de qué se trata este tema. Así que, Leito, amigo, bienvenido a este espacio, bienvenido a Los Ecuatorianos Las Tenemos Grandes. Vamos ahí. Leito, no te salvas de la pregunta religiosa en nuestro espacio. ¿Por qué las tienes grandes? Y nuevamente bienvenido a este espacio. Bueno, Julio, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que siempre me gusta poder compartir lo poco mucho que he aprendido en este journey que es emprender, y definitivamente algo que hay que entender es que es un acto de coraje, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que rescaté de mi madre y que tengo mucho es coraje, porque es algo que se necesita a la hora de emprender. Pero ¿por qué la tengo grande? En realidad se lo atribuiría a que conozco gente extraordinaria, gente muy grande, de las cuales estoy aprendiendo permanentemente, conectando permanentemente, y es gracias a su grandeza que yo puedo crecer y luego ir compartiendo con las personas que conozco. Entonces, ¿por qué la tengo grande? Porque conozco gente extraordinaria y siempre estoy aprendiendo de ellos constantemente. Y tú has topado un tema súper importante y es, creo yo, parte de las cosas que muchas veces a los emprendedores o cuando estás por empezar un negocio te toma ese tiempo de dar el salto, y es el coraje. El coraje incluso hasta de perder el miedo a equivocarte, pero lo vamos a ver más adelante contigo. Tú has tenido una trayectoria, una carrera súper importante, y dentro del emprendimiento has podido trabajar con varios ejercicios, con varias propuestas y proyectos. Y en esa línea, ¿qué es lo más importante que le puedes mencionar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores de este tema de emprender? Sabemos que implica muchísimas cosas, implica muchos retos, muchos desafíos, a veces hasta cuestionarte a ti mismo lo que estás haciendo y qué va a pasar. Pero en contexto, ¿qué es esto de emprender? Ok, voy a volver a... Creo que hay dos elementos muy importantes para poder emprender, o sea, para animarse a dar el salto. Uh-huh. El primero es un acto de coraje, o sea, es un momento donde realmente tú vas a saltar a un abismo. De hecho, tengo un amigo que definió el sentimiento de emprender como abismarse, que es literal saltar a un abismo
y sin tener la certeza de qué vas a encontrar en el camino, porque la verdad es que es aprender a moverse en la incertidumbre. Entonces, y para eso hay que tener coraje, porque la alternativa muchas veces a emprender es tener un ingreso fijo, retos claros, objetivos, o sea, con diferentes grados de certidumbre, ¿no? Pero hay un colchón de certidumbre que es todos los fines de mes va a llegar un cheque que te va a permitir seguir pensando en otras cosas y no en la subsistencia de alguna manera, que es algo que los emprendedores enfrentan en la primera etapa. Entonces, lo primero es tener coraje para hacerlo, que está conectado a por qué vas a emprender. O sea, y creo que es algo súper importante y es el segundo concepto del insight. O sea, ¿qué es aquello que viste tú? ¿Cuál es la oportunidad que viste tú que solo tú la puedes aprovechar? Entonces ahí hablo mucho de la singularidad. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Porque hay muchas razones por las cuales no deberías emprender. No deberías emprender porque es sexy, no es sexy. No deberías emprender porque vas a ganar más, vas a ganar menos. No deberías emprender porque vas a ser dueño de tu tiempo. Todo lo contrario, eres esclavo de tus clientes, de tus empleados, de absolutamente todo. Entonces, no son las razones adecuadas por las cuales emprender. ¿Por qué sí emprender? Porque te diste cuenta que hay algo que está mal en cómo funciona el mercado, en cualquier cosa, que tú, por tu experiencia, por la trayectoria que llevas en una industria, vas a poder resolver mejor que nadie. Y ahí es donde yo creo que cuando por un lado tienes ese insight, que es esa idea de oportunidad que te hace sentido a ti y de repente cuando se la cuentas a otras personas parece que no tiene sentido, ahí hay una buena idea. Y luego tener el coraje de decir, me voy a abismar, voy a saltar. ¿Por qué? Porque es algo que tengo que hacer. Si no lo hago yo, el mundo va a estar diferente. No, y sabes que yo creo que gran parte de las limitaciones que tienen o tenemos los emprendedores es precisamente empezar por pensar justo en lo que no debemos pensar, que es los temores, el miedo, y si me va mal, y qué pasa si esto no va a funcionar como yo lo estaba pensando. O sea, y eso es lo que verdaderamente hace que muchas personas no den ese salto de fe o ese abismarse, ¿no es cierto? Y parte de lo que implica conocer a mis invitados ha sido explorar un poco más de tu trayectoria, de tu perfil. Y claro, y sé que te gusta mucho el café, te gusta mucho el vino, que te gusta tomarte un vino con una buena conversación, pero además sé que te haces llamar founder, hacker of growth y conector. ¿Qué es esto para que entiendan un poco nuestros seguidores? ¿Qué es esto de ser un hacker de crecimiento? Ok, voy a hablar de los otros dos componentes que tal vez se entiendan un poco más. Soy founder porque creo que no es solamente estar al lado de una empresa, sino es una mentalidad de cómo enfrentas todos los proyectos, desde la incertidumbre, desde saber qué hacer primero y desde ser muy resiliente con los recursos. Entonces, independiente que esté o no esté armando una nueva empresa, esa mentalidad es parte de mi DNA por la trayectoria que tengo. Por otro lado, soy un conector. Como te dije hace un rato, soy grande por la cantidad de personas que conozco. Y no es que lo he hecho de una manera transaccional, sino siempre estoy conociendo a personas increíbles, sabiendo cuáles son sus talentos, ayudándoles a llegar a las personas que los necesitan. Y eso es algo que me nace de manera natural. Entonces siempre estoy conectando a las personas. Y por otro lado, cuando digo hacker de crecimiento, hay dos componentes ahí. Hacker, que también tiene que ver con un estado mental. ¿Qué es un hacker? Es alguien que encuentra el camino corto, eficiente de un problema. O sea, más allá de pensar en los que rompen computadoras, es lo que ellos hacen es encontrar el error de un sistema y resolverlo. Primero entenderlo y luego resolverlo. Entonces, mi cabeza funciona así también por el baje estado. Encuentro un problema e intento encontrarle el ángulo adecuado para con la menor cantidad de recursos tener los mejores resultados, que me conecta al segundo componente, que es de crecimiento. Hoy día hay todas las empresas, todo emprendimiento, pequeño, mediano, grande, quiere crecer. Eso no es secreto. Pero ¿cuántos de ellos están cuestionando todos los componentes que tienen
para hacer algo radicalmente distinto. Por ejemplo, hoy estamos en el mundo de la inteligencia artificial, de ChatGPT y todas esas cosas. Entonces, estructuralmente la forma de hacer las cosas ha cambiado. ¿Cuánto de tu tiempo o cuánto del tiempo de los empresarios te dedicas a preguntarte estructuralmente cómo va a cambiar mi modelo de negocio? ¿Cómo va a cambiar mi proceso? ¿Cómo tengo que pensar, enfrentar problemas desde otro ángulo? Entonces, eso es lo que finalmente termino haciendo con mis clientes, con mis amigos, con las personas con las que termino trabajando. Y sabes que un poco en línea con lo que tú dices, yo he ido descubriendo en los últimos días que parte de ser emprendedor es precisamente el no cansarte o el no creer que todo lo que sabes ya está dado o llegaste a tu línea. Porque tradicionalmente y desde mi experiencia como consultor o como líder de recursos humanos en algunas organizaciones, parte de las cosas que yo pensé que nunca iba a abordar era precisamente este tema de conocer de redes sociales, de cómo se mueven los algoritmos de las distintas redes sociales, dónde pautas, cómo pautas y cosas por el estilo, que cuando tú eres emprendedor, definitivamente te toca adquirir ese tipo de conocimientos porque de otra forma la nueva manera de hacer negocios está ahí. Y si no te adaptas y no te acomodas a cómo se van generando los negocios poco a poco o paulatinamente en las nuevas modernidades, definitivamente estás tendiendo a extinguirte. Entonces, parte de eso, creo yo, como emprendedor, es siempre estar pendiente de qué es lo que pasa, cuáles son las nuevas formas de hacer negocios, cuáles son los nuevos conocimientos, los nuevos skills que debes tener. Y automáticamente esto me lleva a mí a preguntarte, ¿es o no es emprender un deporte extremo? ¿Y qué te llevó a ti, dentro de toda tu trayectoria como emprendedor, a esa necesidad de adquirir nuevos conocimientos, a adquirir nuevas habilidades para desarrollar tus negocios? Bien, a ver, antes de enfrentar la pregunta, quiero simplemente compartir algunas ideas en función de lo que acabas de decir. Por un lado, yo creo que me dijiste, como emprendedores creemos que las sabemos todas. Y en realidad creo que un buen emprendedor tiene una mentalidad diferente. No sé nada y voy a aprender todos los días de dónde está el mercado, dónde está la oportunidad, cuál es la mejor manera de llegar al mercado, qué debo saber para llegar. Entonces, es esa relativa ingenuidad que le permite sobrevivir en realidad, porque si crees que las sabes todas, te vas a topar con una realidad muy dura, que es que en realidad tienes que aprender dónde está la oportunidad. No la sabías. Ajá, es que no sabes nada. Sí. De hecho, la característica del emprendedor es que va a encontrar una oportunidad y va a encontrar mejores maneras de llegar a su cliente y va a encontrar el cliente ideal. Entonces, todos esos procesos se van resolviendo en el camino. Y sobre el tema del deporte extremo, o sea, creo que la conexión que haría sería con el sentido de vértigo. O sea, estás cayendo a una velocidad ridícula, no sabes qué va a pasar. Y ese dolor, por ejemplo, cuando llegas a fin de mes y tienes que pagar cuentas y no sabes de dónde vas a sacar plata. O a los empleados y no te da el flujo. Es que no te da el flujo. Pero llega un momento de absoluta incertidumbre donde algunas veces me he encontrado en pánico, mirando el techo o en el piso, estresado porque tienes que conseguir plata. Y es en ese momento de absoluta incertidumbre, de vértigo, de caída libre, que te entregas, que dejas de poner peros y restricciones a absolutamente todo y haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué voy? Porque normalmente uno tiene muchos peros. Es que me da vergüenza ir a hablar con el cliente. Es que me da vergüenza probar otra cosa. ¿Qué dirán si hago un podcast? ¿Qué dirán si hago? Entonces, hay muchos peros que evitan que tú realmente hagas lo que tienes que hacer. Y es en el momento que estás al borde de no poder pagar que haces cosas que no te animarías y finalmente encuentras una mejor forma, un mejor modelo de negocio. Mira, yo creo, de hecho, que
justo en línea con lo que tú dices, yo solamente complementaría con que es un deporte extremo porque además de esa caída libre que no te deja o que te pone a ratos en angustia, finalmente también es extremo porque te paras al frente de una montaña y dices, esta la tengo que pasar. Sí. Y claro, luego se me viene ahí, no sé si tú viste, ahora mismo está en Netflix, la Sociedad de los Andes. Me corrige producción si es que dije mal, es la Sociedad de la Nieve, que nos habla precisamente de este equipo de rugby uruguayo que tuvo el accidente en los Andes. Y claro, le hago el símil también porque a veces como emprendedor te sometes a una cantidad de situaciones que no las podías cuantificar, que no las podías prever, temas que a veces ni siquiera los controlas como ahora, las leyes, las regulaciones. Estuve leyendo hoy que incluso, por ejemplo, la Asamblea está evaluando un proyecto en el cual a todas las personas que ganen más de $1,000 les van a poner una contribución especial similar a cuando fue el terremoto de Manabí. Y claro, cuando tú eres emprendedor, ¿sí? Que no tienes el ingreso fijo de los $1,000, igual te toca buscar la forma de hacerlo y la montaña se nos pone cuesta arriba, en donde muchas veces incluso tenemos que poner a favor de la compañía o del emprendimiento, incluso recursos personales. Sí, definitivamente. De hecho, si no lo hiciste, tal vez no estás emprendiendo hecho y derecho. O sea, siempre terminas comprometiendo. O sea, si tú no inviertes en tu proyecto, ¿por qué alguien más invertiría en tu proyecto? Por ejemplo? Es. ¿Por qué alguien se asociaría contigo si tú no estás dispuesto a poner de tu bolsillo en lo que tú crees? Entonces creo que hay muchos que no lo hacen, no comprometen sus recursos, y eso también dice que no están tan seguros de que es una buena oportunidad que vale la pena explorar. Pero a lo que dices del deporte extremo, hay que entender que un deporte extremo es porque estás yendo a alta velocidad con un camino que está cambiando, que no sabes exactamente cómo se va a comportar, y tú esquina a esquina tienes que tomar decisiones muy rápidos, porque si no, si la tomas mal, te puedes ir cuesta abajo. Entonces, en ese sentido, literalmente muchas cosas pueden salir mal, y no es el símil sería que tener un trabajo fijo es estar en un avión. Estás todo tranquilo, vas a llegar. Es otro tipo de ambiente en términos normales. Sí. En cambio, en el emprendimiento, puedes directamente perder todo y siempre te estás cuestionando que vas a poder perderlo todo, y eso a su vez es la fuente de grandeza. Y en ese esquina que tú dices de que nos toca tomar decisiones, nos toca tomar acciones, casi como tanquear en vuelo, ¿no es cierto? ¿Crees tú que la situación del país ahora nos da la posibilidad de emprender? O sea, como te digo, emprender siempre es incertidumbre. Entonces, si el país está mejor, si el país está peor, van a haber oportunidades, siempre van a haber oportunidades. Entonces, uno tiene que enfrentar la incertidumbre y darle, porque siempre hay alguna oportunidad de mercado. Entonces, depende de dónde finalmente, pero no, o sea, creo que siempre hay incertidumbre, y más incertidumbre significa más oportunidades. Sin duda, porque además, mira, le hicimos una breve encuesta a algunos emprendedores y tenemos algunas preocupaciones y algunas preguntas claves que ellos nos hicieron, un poco en esa línea de ir aclarando sus temores, sus miedos, sus escenarios, sus expectativas de lo que puede pasar. Y nos decían, quiero saber cómo es desde el punto de vista de un emprendedor, cómo empezar en el mundo del emprendimiento, ¿sí? Y haber empezado en el emprendimiento, ¿fue por una idea específica o crees tú que fue un sueño el que te impulsó a ti a emprender? Ok, si hablamos de mí en particular, yo emprendí por accidente. O sea,
yo trabajé en fintech, los primeros años de mi vida me estaba yendo muy bien y me topé con que mi madre estaba con una empresa a 3 meses de la quiebra. Entonces yo tuve que ayudarla a ella a salir de eso y me tomé un año sabático. Y esa fue mi introducción al emprendimiento. O sea, estaba literalmente un avión en caída libre con la gasolina al con el tanque lleno. Ajá, o casi vacío, ¿no? O sea, sin poder llegar a la pista de aterrizaje. O lleno en el sentido de que si te clavas y tienes exactamente. Y era una situación que no podía dejar ahí porque era mi madre, era su seguridad económica y todo lo demás. Entonces yo emprendí por accidente, pero aprendí en el camino. O sea, aprendí un mundo que no conocía, la importación de muebles. Aprendí a hacer equipo en un contexto con recursos limitados. Aprendí a redistribuir absolutamente todo. Entonces fue un proceso de aprendizaje, pero fue por accidente. No fue un gran sueño que dije voy a comenzar a emprender. Fue como que no tengo otra. Ok, entonces, y mira que lo que tú me acabas de decir me transporta a mí a la época más dura de la pandemia del COVID, en donde hubieron muchas personas que le vieron la oportunidad y coincidirás conmigo que fue el momento en el cual salieron muchísimos emprendimientos de delivery, de hacer cosas en la casa y entregarlo. O sea, muchos negocios y muchos emprendedores salieron a flote porque las cuentas no esperan y finalmente aquí en el Ecuador, recordarás, había muchísimos temas legales que iban generando ahí varios aspectos que la gente necesitaba fuentes de ingreso. Entonces, en esa línea, ¿fue COVID? ¿No fue COVID? Pero ¿cuál ha sido la crisis más fuerte que tú has tenido que enfrentar? ¿Y cuáles fueron esos key points que te llevaron a ti a superarla? A ver, la crisis más fuerte que me tocó enfrentar fue después de todo este revuelo en la empresa que era de mi madre. O sea, le dimos completamente la vuelta. Estábamos creciendo harto, teníamos buenas utilidades, teníamos perspectivas de crecer en una ciudad en otra. Tenía una ventaja competitiva brutal porque mi socio era el principal productor de muebles de América Latina, de Brasil. Entonces yo era hiper competitivo a un nivel que era muy difícil competirme. Y el Estado sacó una norma que prohibió prohibió a los importadores de muebles operar con normalidad. Entonces para mí algo que antes me demoraba 3 días, ahora se demoraba 90. Entonces, ese cambio externo a mi modelo de negocio, externo a todo, de una imposición del Estado, hizo que mi modelo de negocio se vuelva obsoleto. Y tuve 3 meses para resolver eso y tener un nuevo modelo de negocio que al final fue así como partió el cowork, rescatando una capacidad instalada brutal, pero migrando de un modelo de negocios que dejó de ser funcional a algo que era nuevo en su momento en Bolivia hace ya 8 años atrás. Entonces esa fue la crisis más grande, el momento en el que te dije que estaba en el piso, que no sabía qué hacer y donde me di cuenta que tenía todo para aprovechar una nueva oportunidad en ese contexto, que al final lo hice y pues fue un proyecto bien bonito. Muchos emprendimientos tienden a quedarse en el tiempo ahí. Y hay gente que abandona su propósito, abandona su idea. ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que cometen los emprendedores y los empresarios en general que hacen que probablemente su idea, su emprendimiento no llegue a tierra o no llegue a ese éxito que buscaban? Creo que es muy importante entender por qué haces lo que haces. Entonces yo muy temprano en mi carrera de emprendedor me di cuenta que lo que yo realmente quería hacer era ayudar a las personas a desarrollarse.
ayudar a que se puedan hacer más negocios, ayudar a través del cowork con las personas que trabajaban conmigo, que puedan tener mejores capacidades. Ahora como consultor, a que las empresas salgan de ese problema que están. Entonces, no ha cambiado la razón por la que yo hago las cosas. Y eso es tan fuerte que me ayuda a, cuando hay un problema con lo que está funcionando, a encontrar otra cosa que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque el propósito es más fuerte. Entonces, muchas veces siento que algunos emprenden porque suena sexy, porque es bonito, porque quiero ser mi dueño, de nuevo, como hablamos al inicio, por las razones equivocadas. Y cuando esta persona esté en la adversidad, en una situación de quiebra, por ejemplo, y no tenga algo más fuerte a lo que se debe, que puede ser una oportunidad que yo puedo aprovechar, no va a tener, a mi criterio, la gasolina necesaria para superar esa adversidad, que es finalmente lo que hace a un emprendedor, que es la resiliencia, tu capacidad de tener una adversidad. Entonces, ¿por qué sobrellevas esa adversidad? Porque te debes algo más grande, porque tienes que hacerlo. Entonces, no es porque simplemente es bonito, porque no es bonito. No es bonito, y hemos hablado muchísimo de esos dolores o esas preocupaciones que tenemos a fin de mes, a inicio, lo que fuera. Pero, claro, ¿cómo le ayudamos a esa persona? ¿O qué le decimos a esa persona que está en esa situación de querer abandonar su emprendimiento? Porque sí, como tú dices, suena sexy o suena interesante soy mi propio dueño, soy mi propio jefe. ¿Cómo le ayudamos a esa persona que está en esa situación de, pucha, quiero botarla? Aquí, por ejemplo, a nuestro director, que es el Yamingo, que está en ese emprendimiento. ¿Cómo le ayudamos y qué le decimos para que no abandone ese propósito? Mira, hay hartas cosas que se pueden hacer, porque hay que entender finalmente dónde estás, ¿no? Muchas veces cuando tú estás emprendiendo y lo haces de una manera orgánica, llamémoslo, o sea, como que hago lo que puedo con lo que tengo, de repente se te pueden ir desordenando los números y tú no estás entendiendo cómo haces plata. O sea, tú no sabes qué tienes que optimizar de tu negocio para que realmente... Entonces, muchas veces lo primero que yo hago con algunos de mis clientes es entender cuál es el tamaño del problema. ¿Qué significa? Entender tus números muy bien, entender tu modelo de negocio muy bien y enfocarte en aquello que mayor valor tienes y puedes hacer, que es una cosa, entender dónde estás y el tamaño del problema, que eso inevitablemente es entender tu flujo de caja y cómo y cuánto tiempo tienes. Como te digo, yo tenía 3 meses para resolverlo, pero cuánto tiempo tienes para resolverlo y priorizarte. El segundo tema es un tema de enfoque. O sea, todos quieren hacer un poco de todo, pero ¿qué es esa una cosa que si haces muy bien la vas a sacar del estadio? Entonces, muchas veces no tenemos tan claro el qué, y en vez de tener muchos frentes, mi recomendación es obviamente entender dónde te estás moviendo, pero elegir una batalla y esa darle con todo. Entonces, que toda tu concentración esté en ganar algo, una batalla bien ganada, y que de ahí intentes ver si esa batalla la puedes replicar a una mayor escala, y en vez de tener 20 frentes, dominar un frente y luego considerar otros frentes, que es algo que es un poco contraintuitivo, pero que es un tema de tienes recursos limitados, tienes que elegir bien tus batallas, digamos. Sí, totalmente, porque este tema de emprender, como dirían por ahí, en estos 2 días nos hemos reído mucho con el because it's nice, because it's handsome. El tema de emprender puede sonar súper seductor, pero te enfrenta a muchos miedos, a muchos temores, a muchas incertidumbres, y claro, es fácil abandonarlo, porque creemos que ser emprendedor es poner tu negocio y pretender que vas a tener resultados inmediatos. Yo creo, y no sé si coincides conmigo, Leito, que gran parte del éxito del emprendimiento, como tú decías hace un rato, es conectar con esa gente que conociste, con esas personas que eventualmente en algún momento, mientras tuviste alguna situación de relación de dependencia,
trabajaron para ti o lo que sea, es decir, el mejor conocido como networking. El networking verdaderamente te apoya y te ayuda a ser exitoso con tu negocio cuando eres emprendedor. El networking te ayuda para todo. Sí, pero sin duda. Me voy a ir un paso atrás. ¿Por qué emprender? O sea, si no hubieran emprendedores, ¿cómo sería el mundo? Más de lo mismo. O sea, no tendríamos nuevos modelos de negocios, no tendríamos nuevas oportunidades. Yo soy fiel creyente de que detrás de cada uno de nosotros hay una singularidad. Y en algún momento de tu vida tú te das cuenta cuál es esa singularidad. Entonces, tú te vas a dar cuenta de que tú y solo tú puedes resolver ese problema mejor que nadie. Y ahí tú tienes que meterle con todo. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser peor si tú no lo haces. Y tú te vas a dar cuenta de eso, que solo tú lo puedes resolver de la manera que tú lo puedes resolver. Por eso debes emprender. Porque cuando tú lo resuelvas, el mundo va a ser mejor. Tú vas a cambiar el mundo. Y si eres muy, muy bueno y canalizas muy bien tu energía, lo vas a cambiar a un nivel que quién sabe cómo va a ser el futuro. Por eso sí debes emprender. Por eso sí debes saltar también. Entonces, creo que me fui mucho también a decir por qué no, pero es esa claridad de que hay algo que solo tú puedes resolver mejor que nadie, que va a hacer que tú hagas cosas extraordinarias. Y así empezaron todos estos negocios que ahora nos tienen atados a los dispositivos, ¿no? Como Facebook, que empezó, todos recordamos como una idea de universitarios, o Apple, que empezó en un garage allá en California. Entonces, así empiezan, o así pueden llegar a ser los emprendimientos con un buen enfoque, yo diría que autoconocimiento, pero emprender no es para todos, porque no todos ni estamos listos, ni preparados, ni tenemos las condiciones para emprender. ¿Cuáles crees tú que son esas 4 cualidades que un emprendedor tiene que autodescubrir para decir, estoy listo para emprender? Primero hablamos del insight. O sea, tú tienes que entender que hay algo que tú puedes resolver mejor que nadie. Segundo, hablamos del coraje. O sea, si eres alguien que no estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre, no estás preparado, porque vas a tener que enfrentar la incertidumbre para poder emprender. Tercero está ser muy recursivo, o sea, una y otra vez intentar encontrar y saber que lo vas a lograr. Yo creo que tener fe es otro componente. O sea, yo creo que al final de cuentas, si sabes que lo vas a resolver, lo vas a resolver. Yo creo que también hay un tema mental muy fuerte. Y hablaste de networking. O sea, yo creo que tu probabilidad de éxito es directamente proporcional a la cantidad de personas que conoces. Cuando conoces a muchas personas, puedes probar diferentes negocios sin tanto riesgo. ¿Por qué? Porque ellos confían en ti y diferentes cosas. Porque tienes mentores, porque personas te van a decir cómo lo resolvieron, y en vez de tú aprenderlo a porrazos, vas a poder aprender por imitación y una serie de cosas. Entonces, creo que esos componentes, primero, te ayudan a identificar si estás listo, y por otro lado, aumentan tu probabilidad de éxito. Claro, como el notario Cabrera, ese fue un tremendo negocio de emprendimiento. Sí, sin duda. Y ¿sabes qué? Me parece perfecto el ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos en un pedestal a todos estos grandes emprendedores de base tecnológica, cuando hay muchos negocios que son tremendamente buenos, y puede ser una panadería, puede ser una notaría, y está bien. O sea, yo creo que también tenemos que sacar del pedestal que el founder es solamente tecnológico. Creo que es un camino para unos, pero hay muchas maneras de hacer dinero y hay muchas maneras de dar. Como te hablé de tu singularidad, finalmente, ¿qué es eso? Es un regalo lo que tú estás haciendo al emprender. Tú le estás ayudando al mundo a ser mejor, y la forma en la que lo hagas no importa. Lo importante es que lo hagas. Entonces, que desde el salto de fe. Hay mucho cliché de que tienes que ser tecnológico. No, esa es una forma y está buena y me gusta mucho, pero no es la única forma. Sí, porque digamos que además los negocios ahora se hacen de manera tecnológica. Sí, todos van a tener algún componente digital inevitablemente. Inevitablemente. Y ahora el tema de las redes sociales te empuja más rápido, más lento, pero te empuja a las redes sociales finalmente, ¿no es cierto? Ahora, el emprendimiento en algún momento te va a obligar a determinar nuevas formas de negocios, o incluso el entrar en nuevos negocios. ¿Cómo hace un emprendedor para reinventarse y para
evitar que en el tiempo esa idea de negocio que le llevó a emprender se quede en algo que ya pasó de moda y en algo que acabó ahí? Creo que el emprendedor es una persona que está en constante redescubrimiento. Entonces creo que te estás definiendo, estás mejorando, estás viendo de quién rodearte y siempre estás en un proceso de mejora. Ahora, ¿qué pasa cuando te va bien? Resolviste toda la parte monetaria, estás haciendo mucho dinero y tienes un negocio que crece a 5 o 10% todos los años. Ahí te olvidas un poco de cuestionarte todos los procesos. ¿Por qué? Porque optimizaste lo que funcionó. ¿Y para qué vas a cambiar algo que no está roto, entre comillas, ¿no? Pero cuando pasa mucho tiempo, te quedas con procesos obsoletos, con tecnologías obsoletas, con formas obsoletas. Y sí es buena tu apreciación que un buen emprendedor que tiene que hacer, cada cierto tiempo, volver a cuestionarte si todo está en su mejor estado. O sea, back to basics. Creo que es más un tema de mindset, o sea, de siempre preguntarte cómo lo puedo hacer mejor, cómo podría crecer más, cuál es la nueva oportunidad y un poquito cada cierto tiempo salir del whirlwind. O sea, hay un autor que es muy bueno de 4DX, que es una metodología para poder avanzar y crecer, que dice que el día a día del trabajo es un torbellino, que todo lo chupa. ¿Y por qué una empresa no avanza en las cosas estratégicas? Porque está metido en el día a día, está trabajando todos los días y no te das tiempo de identificar qué es aquello que te puede hacer crecer mucho más. Entonces, creo que lo que uno debe hacer es cada cierto tiempo salir de este torbellino que es el día a día y decirte qué es aquella una cosa que si la hago muy bien me va a generar resultados extraordinarios en mi empresa. Y de nuevo, lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado, pero lo importante es que lo hagas. Un ex jefe mío que es presidente ejecutivo de una compañía grandísima en el Ecuador me decía: cuando no hay problemas, preocúpate. Claro. Porque es cuando verdaderamente hay problemas. Y siempre va a ser bueno volver a las bases, back to basics, para identificar esto de cuál es esa una cosa, dos cosas que yo hago extremadamente bien y que me llevaron a ahora estar en este emprendimiento de acá. Sí. Siempre nos tomamos unos minutos, Leito, en este espacio que ya nos has visto, para hacer las recomendaciones a nuestros emprendedores. ¿Cómo pueden los emprendedores y los empresarios en general levantar un capital semilla o fondear su emprendimiento? Pero inicialmente siempre vas a necesitar probablemente de tus recursos, pero en el tiempo vas a necesitar ir fondeando, ir tanqueando tu negocio. ¿Cómo pueden hacer los emprendedores para hacerlo? Mira, ¿qué crees tú? Ese es un mundo súper grande, ¿ya? De hecho, como te comenté, un tiempo estuve trabajando como director de un programa de aceleración de un fondo. Entonces, conozco todo lo que es el camino de fondear a empresas de base tecnológica. Entonces, para cada tipo de emprendedor y para cada tipo de emprendimiento se te van a abrir oportunidades de financiamiento, dependiendo de qué estás haciendo. Entonces, digamos que alguien que te está escuchando está interesado en un negocio internacional, una oportunidad muy, muy grande de negocios de base tecnológica, que es como el criterio que utilizan estos fondos de venture para fondear. Entonces, ahí ¿qué tienes que hacer? Asegurarte de apuntar en alto, de que tengas base tecnológica y de tener un buen co-founder. O sea, normalmente cuando vas a emprender algo muy grande, hay una dualidad que funciona muy bien. El técnico, tremendamente técnico, que puede ser programador, puede ser consultor, puede ser algo, pero que conoce el problema en profundidad y lo sabe resolver mejor que nadie. Y está el otro componente, que es el visionario de negocios, el que va a encontrar la mejor llegada al mercado. Entonces, normalmente esa dupla es importante. Tener esa dupla mejora tus probabilidades de que te financien y mejora tu probabilidad de éxito también en términos generales. Ahora, ¿es la única manera de fondear tu negocio? No. O sea, también lo puedes hacer. Yo creo que la mejor fuente de financiamiento de tu negocio son las ventas. Y muchas veces
Parece trivial, parece simple, pero no. O sea, si tú logras financiarte con las ventas, vas a abrir otras fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque le va tan bien a tu negocio que va a ser atractivo para banqueros, que va a ser atractivo para otros tipos de inversionistas tradicionales y eventualmente, y dependiendo del tipo de negocio, para estos fondos internacionales. Entonces, creo que si tuviera que hacer una sola recomendación que te va a ayudar a conseguir el financiamiento que quieras, es que la rompas en ventas. O sea, si puedes vender sistemáticamente bien un producto una y otra vez, se te van a abrir las puertas de financiamiento. Y muchas veces los emprendedores se ponen una trampa al decirse, necesito financiarme para poder vender. Mentira, tú puedes vender de muchas maneras. Ni siquiera necesitas tecnología muchas veces para vender. Necesitas vender. Y para eso se necesita coraje. Entonces yo creo que donde fallan todos los emprendimientos es porque no resolvieron la parte de la venta. ¿Y tú crees que probablemente, o sea, eso es una pregunta retórica, pero puede ser porque esos emprendedores no partieron de un plan? Porque a veces el emprendedor piensa que solamente es cuestión de salir a matar, pero hacer un plan, hacer un presupuesto de ventas y de gastos funciona en el emprendimiento para lograr esos objetivos en el tiempo. Mira, hay una mezcla de metodologías y hay que ver finalmente a cuál eres fiel. Por un lado está las nuevas metodologías ágiles que te piden probar pequeño e ir variando, ir iterando. Pero creo que tienes razón cuando dices que hay que dedicarle unos minutos a entender cuál es, o sea, a ponerte en el qué pasaría si, o sea, qué pasaría si esto es increíble, cómo sería el mundo. Y muchas veces no pensamos eso, ¿no? O sea, ¿en qué soy mejor que nadie? ¿Por qué esta es la oportunidad? Entonces estoy de acuerdo contigo que hay algún nivel de pensamiento estratégico, diría, de entender cuál es el panorama y dónde voy a ser el mejor, que si lo haces bien, y hay diferentes metodologías para eso, a la hora de emprender vas a saber qué hacer primero, segundo y tercero y no morir en el camino. Por otro lado, creo que planificar todo y pretender que se va a ejecutar así, también puede llevarte por un mal camino. Porque, como te dije, es mover en la incertidumbre. Entonces, no vas a poder planificar absolutamente todo. Entonces, al final es un equilibrio entre cuál es la estrategia y diariamente aprender mucho. O sea, ser muy ágil en aprender de todas estas pequeñas cositas que vas a ir probando una y otra vez. Entonces, creo que es un balance entre las dos. Ahora, no todos los emprendimientos o no todos los emprendedores tienen el acceso a la educación, a la formación que probablemente hemos tenido otros. Porque hay gente que como tú decías, hay gente que emprende con su panadería, con su ferretería. ¿Hay alguna herramienta, alguna metodología que les podamos recomendar a estas personas que no tienen una inteligencia financiera o que no tienen una inteligencia estratégica? ¿Hay alguna herramienta, alguna técnica que les podamos recomendar para hacer este plan? Mira, creo que hoy no estamos en el mundo donde no hay información, sino más bien hay desgano, un exceso de información. Entonces la pregunta es, ¿dónde vas para encontrar respuestas? Y te digo, perdón que te corte, te digo desgano porque coincidirás conmigo. El que no sabe es porque no busca. O porque está agobiado por la cantidad de información que hay, por la cantidad de cursos que hay. ¿Qué de todo esto será bueno? Entonces, por ejemplo, yo creo mucho en los libros. De hecho, teníamos el Book Movement. Hay por lo menos 100 libros ahí revisados en capítulos de 30 minutos que tú puedes ir viendo si es que alguna de estas técnicas, alguna de estas formas se adecuan a ti sin tener que haberte leído el libro. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma. Y por eso en realidad me metí en ese proyecto porque sentía que no había, o sea, que era muy complejo el problema. Entonces, una forma es ir a, como hay otros videos que te pueden dar nociones de estas ideas. Ahora, específicamente a mí, y una herramienta con la que yo trabajo mucho y que también es un libro que está revisado, es el libro de Scaling Up, que es de Verne Harnish, que está también traducido en español, que te da muy prácticas recomendaciones de cómo hacer una estrategia de una página, entre otras cosas,
Yo creo que el poder de hacer eso es muy potente. Entonces yo, con muchos de mis clientes, una de las primeras cosas que hago es entender eso. Es como, ¿cuál es tu estrategia mínima que todo mundo va a entender? Porque desde la empresa nueva hasta la más grande, muy pocas veces está claro. Y como no está claro, hay un desperdicio de recursos. Entonces, la pregunta es, o sea, creo que más bien hay mucha información. El Book Movement puede ayudarte a encontrar algunos de los muchos libros que te pueden ayudar. Yo creo que la literatura es una gran fuente de información. Específicamente hablando, si tuviera que recomendar un libro que creo que es tremendamente útil, recomendaría el libro de Scaling Up de Verne Harnish. Es un libro muy didáctico de cómo poder, entre muchas cosas, tener una estrategia de una página que te obliga a sintetizar las cosas más importantes de tu negocio de una forma que todos lo puedan entender. Y eso es una arma muy potente. Entonces, yo lo utilizo con mis clientes, se lo recomiendo a mis amigos. O sea, creo que es un ejercicio que te ayuda a entender la esencia estratégica de tu negocio. Entonces, creo que ese libro es muy bueno. Pero en términos muy, muy generales, y un poquito yendo atrás a lo que me dijiste, creo que hoy hay un exceso de recursos. O sea, creo que hay muchos recursos. Entonces, no le creería a una persona que dice, no tengo acceso a... Creo que más bien hoy tienes acceso a todo. Y si no, por último, pregúntale a ChatGPT. Te lo iba a decir, porque si no, en este mundo, pregúntale a ChatGPT lo que quieras y te lo va a resolver. Les vamos a dejar en la descripción del video el nombre del autor del libro Scaling Up para que lo puedan checar. Y definitivamente, Leito, yo creo que has dicho gran parte de lo que es el emprender, de lo que es los temores, los miedos y cómo podemos hacerlo. Yo creo que definitivamente una planificación es necesaria, indistintamente de a qué se dedique tu emprendimiento, tu negocio, tener claro el objetivo al cual quieres llegar y en el tiempo. Creo que trazarse esas metas en el tiempo son súper importantes, porque si no vas teniendo entregables y no vas teniendo resultados, difícilmente vas a poder saber si vas en el camino correcto. Sí. Establecer indicadores, objetivos, te llevan necesariamente a saber que tu emprendimiento fue bien pensado, fue bien estructurado. O sea, hay muchas herramientas a tu disposición. Una de las cuales es, por ejemplo, los OKRs, que es objetivos y resultados clave, entre otras. Creo que siempre hay que irte a lo más simple que te puede ayudar a avanzar. Entonces, lo que tú tienes que preguntarte sobre todo es, si tuvieras que medir una cosa que define el éxito de tu empresa, ¿qué medirías? Llámese ventas al final del mes, todo. Y también en función de lo que propone este libro de 4DX, ¿cómo sabes todos los días que estás avanzando en torno a esa meta? Porque muchas veces simplemente ponemos la meta al final y veremos si llegamos. Exacto. Pero por otro lado, hay entender que todos los días deberías, no sé, pues hablar con 3 personas. Si haces esas 2 cosas, siempre vas a saber que estás o en buen camino o en mal camino. Entonces creo que, de acuerdo contigo, hay que ponerse objetivos, pero no miles. Por lo menos me pondría uno muy, muy bueno que deje a todos claro qué es la definición de éxito o cómo agregamos valor al cliente, y que te preguntes si hay alguna forma, hay algún otro indicador que todos los días te pueda ayudar a entender si te estás acercando a la meta. Si logras eso, definitivamente vas a saber si te está yendo bien o mal, si te tienes que preocupar o no, porque lo peor que te puede pasar es que no tengas idea y tengas esa incertidumbre de si está funcionando bien y esperar a fin de mes para darte cuenta si te fue bien o si te fue mal. Y eso les pasa a muchísimas empresas, no solamente a los emprendedores, les ocurre a muchísimas organizaciones que, o sea, van más o menos como viendo para dónde sopla el viento. Y vamos a tener un espacio para hablar de este tema de cómo gestionar el desempeño de la organización, de los colaboradores. Lo vamos a hacer más adelante. Leito, siempre nos damos un espacio para hablar de los 3 puntos, las 3 recomendaciones clave para todos nuestros seguidores. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones clave para que tú nos podrías dar para todos nuestros seguidores y emprendedores que nos miran?
Ya. La primera y tal vez la más importante es que tú entiendas muy bien por qué lo estás haciendo. O sea, ¿cuál es tu singularidad? ¿Qué sientes tú que haces mejor que nadie? ¿O por qué esa oportunidad la tienes que resolver tú? Porque mientras más claro tengas eso, que algunos le llaman tu propósito, pero que está conectado más con ti a nivel personal, más claro vas a tener las oportunidades que debes aprovechar y más energía o gasolina vas a tener en el momento de enfrentar una adversidad para salir adelante. Segundo, está entender que si tú no lo haces, tal vez no lo hace nadie. Entonces también entender que tú dentro de ti tienes la capacidad de hacer algo, de ayudar al mundo de cierta manera que solo tú lo puedes hacer. Yo soy fiel creyente de eso. Entonces también tienes que darte cuenta que si lo haces bien y lo resuelves, no solamente estás resolviendo un ingreso económico para ti, sino seguramente le estás regalando algo al mundo para que el mundo también sea mejor. Porque yo creo que los emprendimientos son también vehículos de impacto. Y si uno sabe canalizar esta energía, lo puede hacer bien. Y el tercero es más una advertencia. Es como que tiene que ver con por qué lo estás haciendo. Es entender que es un camino lleno de adversidades y que tienes que tener coraje y que van a haber momentos de incertidumbre. Entonces, simplemente que estés preparado para eso y alejarte de esos clichés de que eres tu dueño, de que es sexy, de que vas a tener más plata, porque esas no son las razones adecuadas para emprender. Y porque no siempre ganas plata. Sí. Yo te dejo los 3 puntos de todo esto. 1, fe. Tente fe. Ten fe de que lo puedes lograr. Si ya tuviste una idea, si ya quieres emprender, no te eches para atrás. Ten el coraje, como dijo el Leo, ten el coraje de caminar hasta el filo, al abismo y dale, porque vas a poder. Si tuviste el coraje de pensarlo, vas a tener la fe necesaria para hacerlo. 2, arma un plan. No dejes de armar un plan y de establecer los objetivos claros para tu negocio. Y 3, sé consciente de que no siempre vas a ganar plata, pero ten la suficiente conciencia para ir por la plata. Y Leito, estrenamos nuevo segmento porque nos gusta llevar a las personas a la conciencia. Y este espacio se llama conciencia personal. Y viene la segunda pregunta de cajón para ti. Si tuvieras la posibilidad de sentarte frente a frente con Leonardo, contigo mismo, cuando tienes 22 años y regresas en el tiempo a hablar con él, te vas a tomar un café con Leonardo a sus 22 años. ¿Qué le dirías? A ver, lo primero que le diría es explora tus intereses al máximo y sé lo mejor técnicamente que puedas en la empresa que hoy te sea la más interesante que puedas tener. Porque creo que cada empresa es una escuela y uno tiene que saber a qué escuela va a ir a aprender y tienes que aprender lo máximo en el menor tiempo posible y eso lo vas a saber si es que te hiciste esta pregunta. La segunda es que sepas que todo sucede por algo. Es algo que aprendí más tarde en la vida, pero en los momentos de adversidad hay un aprendizaje. Entonces, que no desfalezcas, que sepas que todo sucede por algo y que vas a salir adelante. Le diría también eso. Y lo tercero es que en la vida todo es un balance. Y creo que es siempre importante entender cómo estás equilibrando para desarrollarte a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel personal, físicamente, mentalmente. O sea, creo que me demoré mucho en entender que el balance era importante y que cuando encuentras ese balance, eres la mejor versión de ti. Eso le diría. Fabuloso. Entonces, grandísimos. La conciencia es algo que todos tenemos y que la podemos despertar en cualquier momento. Siempre ten fe y siempre cree en ti. Siempre cree que lo que te propones lo vas a lograr. Grandísimos, este ha sido el espacio de hoy. Emprender un juego y un deporte extremo. Gracias, Leito, por acompañarnos en este espacio. Nos has dejado un montón de información que sin duda absolutamente todos los grandísimos que nos ven la van a disfrutar. Recuerden que emprender no es fácil, pero lo podemos hacer.
Leo, las cámaras son totalmente tuyas. ¿Alguna recomendación final que nos quieras hacer? Que realmente al emprender es un regalo tuyo para el mundo. Entonces, cuando estés listo para dar ese regalo, hazlo porque solamente tú lo puedes hacer. Esto ha sido todo por hoy, grandísimos, en este espacio de Los Ecuatorianos las tenemos grandes. Recuerda que las tenemos grandes en fe, en esperanza y en ilusiones. Y si vas a emprender, lánzate, es un salto de fe. Recuerda que llegamos a ti gracias a Jubasval, inspirando negocios conscientes, In-Out Studios, tus producciones de audio y video a otro nivel, y de Barber Club Villa Cumbayá. Visítenlos, les van a atender de maravilla. Déjanos todos tus comentarios al final. Recuerda suscribirte, danos like en todas nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Los Grandísimos, Facebook y YouTube como Los Ecuatorianos las tenemos grandes. Hasta la próxima, grandísimos. Excelente noche.